En lo profundo del corazón de los Alpes de Ötztal yace un secreto congelado en el tiempo. Ötzi, el hombre de hielo, un relicto del mundo antiguo preservado por el abrazo helado de la naturaleza durante más de 5000 años. Su cuerpo perfectamente conservado, junto con sus herramientas y vestimentas cuidadosamente elaboradas, ofreció un fascinante vistazo al pasado distante. Pero quizás la revelación más asombrosa estaba oculta dentro de sus propias células, su ADN. ¿Qué revelaciones desvelará el ADN de Ötzi sobre el mundo antiguo? Bienvenido a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros mientras desentrañamos cómo los científicos acaban de secuenciar el ADN de Ötzi, el hombre de hielo, y las impactantes revelaciones que encontraron. Ötzi, el hombre de hielo, es un hallazgo arqueológico increíblemente cautivador y significativo de tiempos antiguos. Es una momia que vivió hace unos 5300 años. Fue descubierta en las profundidades heladas de los Alpes, justo en la frontera entre Austria e Italia, en 1991. Y el descubrimiento de esta figura histórica fue bastante inesperado. En un día afortunado, el 19 de septiembre de 1991, dos turistas alemanes llamados Helmut y Erika Simon estaban haciendo senderismo a través de los impresionantes Alpes de Ötztal, dirigiéndose hacia la imponente montaña Simulon. Mientras cruzaban un glaciar, sus ojos divisaron algo que sobresalía del hielo. Inicialmente lo confundieron con basura o una mochila olvidada, pero su curiosidad los acercó más. Para su asombro, se dieron cuenta de que era un cuerpo humano conservado. Sus corazones latieron con una mezcla de sorpresa y miedo. Temiendo haber tropezado con una tragedia reciente en la montaña, documentaron cuidadosamente su hallazgo con fotografías y un marcador improvisado, y descendieron rápidamente de la montaña para buscar ayuda en el albergue más cercano, ansiosos por compartir su notable descubrimiento. Al día siguiente, un equipo compuesto por expertos en montaña y el encargado del refugio se dirigió al lugar para realizar una investigación. Su misión era extraer un cuerpo que estaba atrapado en el hielo. A pesar de sus mejores esfuerzos, que incluían el uso de taladros neumáticos y piolets, el mal tiempo frustró sus intentos, obligándolos a abandonar la tarea. Dejaron el cuerpo parcialmente expuesto, cubriéndolo con una lona para protegerlo. En los días siguientes, el sitio atrajo a numerosos visitantes, incluidos periodistas y famosos montañistas como Hans Kamlund y Reinhold Messner. Al principio, todos asumieron que el cuerpo pertenecía a un excursionista contemporáneo que había perecido relativamente recientemente, quizás en los últimos años. Sin embargo, todo cambió. El 22 de septiembre, un experto forense llamado Rainer Henn de Innsbruck llegó al lugar. Al examinar más de cerca, hizo una revelación sorprendente. El cuerpo era mucho más antiguo de lo que nadie había imaginado. Henn observó que la ropa y el equipo estaban hechos de materiales rudimentarios como cuero, piel, hierba y madera. Además, el cuerpo tenía tatuajes distintivos y se descubrió un hacha de cobre antigua cerca, lo que apuntaba a un descubrimiento notable. Esta evidencia llevó a Henn a concluir que el cuerpo pertenecía a la edad del cobre, datando de aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Rápidamente se puso en contacto con el arqueólogo Konrad Spindler, quien coincidió con sus sospechas. Juntos, planearon retirar el cuerpo y llevarlo a Innsbruck para un examen más detallado. Al día siguiente, lograron recuperar el cuerpo junto con varios objetos que lo acompañaban, incluidos un arco, un carcaj, una daga y una red. Estos artefactos fueron colocados cuidadosamente dentro de un ataúd de madera y transportados en helicóptero a Innsbruck. Una vez en Innsbruck, tanto el cuerpo como los artefactos fueron sometidos a un extenso estudio en el Instituto de Medicina Forense. Un diverso equipo de expertos de varios campos, como arqueología, antropología, radiología, patología, genética y botánica, los examinó cuidadosamente. Realizaron una amplia variedad de pruebas y análisis, incluidos datación por radiocarbono, rayos X, escaneos cinéticos, extracción de ADN e identificación de polen. A través de estos métodos, pudieron desvelar numerosos detalles sobre la vida y la muerte del individuo. En 1919, durante el Tratado de Saint-Germain en Laye, se tomó una decisión crucial sobre la frontera entre el norte y el sur del Tirol. Se eligió utilizar ríos y cuerpos de agua como marcadores para esta frontera. Sin embargo, hubo un desafío debido a la presencia de un glaciar en ese momento, lo que dificultaba determinar con precisión la frontera. En consecuencia, terminó ligeramente más al norte de lo previsto. Curiosamente, estudios posteriores en octubre de 1991 revelaron una sorpresa. A pesar de las suposiciones iniciales, resultó que la ubicación
específica donde fue encontrado realmente estaba 92.56 metros dentro de Italia, alineándose con el reclamo de Italia de 1919. Inicialmente, el Tirol del Sur afirmó la propiedad, pero finalmente permitió que la Universidad de Innsbruck realizara una investigación exhaustiva. Desde 1998, sus restos han estado en exhibición en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur en Bolzano, la capital del Tirol del Sur. Con respecto al examen del cadáver, se siguieron procedimientos cuidadosos. El cuerpo fue medido, sometido a rayos X, datado e incluso examinado a nivel celular bajo un microscopio. Se realizaron análisis similares en los objetos descubiertos con el cuerpo. Es notable que en agosto de 2004 se encontraron 3 soldados austrohúngaros congelados en Punta San Mateo, en Trentino, desaparecidos desde la batalla de San Mateo en 1918. Uno de estos soldados fue enviado a un museo para un estudio más detallado, con el fin de comprender mejor cómo ocurre la preservación en tales entornos. En cuanto a sus atributos físicos, estimaciones recientes indican que medía aproximadamente 160 centímetros de altura, pesaba alrededor de 50 kilogramos y tenía unos 45 años en el momento de su muerte. El peso del cuerpo de Ötzi, el antiguo hombre de hielo, era de 13.75 kilogramos, lo que equivale a unos 30 libras. Cuando fue descubierto, su cuerpo estaba solo parcialmente descompuesto porque había sido cubierto rápidamente por el hielo después de su muerte. Inicialmente, informes inexactos sugerían que sus genitales estaban desaparecidos, pero un examen posterior desmintió esto. Los estudios que analizaron el polen, las partículas de polvo y la composición isotópica de su esmalte dental indican que creció cerca de lo que hoy es el pueblo de Feldhurns, en el sur del Tirol, al norte de Bolzano. Más tarde en su vida, se trasladó a valles aproximadamente 50 kilómetros, o 31 millas más al norte. En 2009, un escaneo por tomografía computarizada reveló que el estómago de Ötzi se había desplazado a una posición que normalmente ocupa el pulmón inferior. Al examinarlo se encontraron fragmentos de carne de íbice, lo que fue confirmado por pruebas de ADN. Esto sugiere que había comido menos de 2 horas antes de su muerte. Además, se descubrieron granos de trigo, lo que indica que Ötzi pudo haber comido carne seca y grasosa, posiblemente de una cabra montés nativa del sur del Tirol, Italia. Un examen adicional de sus intestinos reveló evidencia de 2 comidas consumidas antes de su muerte. Una comida, aproximadamente 8 horas antes, consistía en carne de gamuza, mientras que la otra era una mezcla de carne de ciervo rojo y pan de hierbas, acompañada de raíces y frutas. Los granos encontrados cerca de su cuerpo estaban bien procesados, probablemente en forma de pan hecho de maíz y salvado de trigo. Además, se encontraron paja de maíz y cebada, junto con granos de lino y semillas de amapola, lo que sugiere una dieta diversa. Es posible que Ötzi llevara estas semillas como bocadillos durante sus viajes. También se encontraron varias semillas de bayas silvestres, lo que añadió complejidad a su dieta y sugirió su interacción con el entorno natural que lo rodeaba. Se utilizó el análisis de cabello para determinar qué alimentos había consumido meses antes. Curiosamente, su primera comida fue rastreada hasta un bosque de altitud media lleno de árboles coníferos. Esta deducción se hizo al examinar el polen encontrado en la muestra de cabello. Además, se descubrieron rastros de polen de trigo y legumbres, lo que indicaba la probabilidad de actividades agrícolas cercanas. Además, la presencia de polen de habas calientes en condiciones notablemente prístinas sugirió que las habas se consumieron recientemente, tal vez dentro de las últimas 2 horas antes del fallecimiento del individuo. Este descubrimiento también arroja luz sobre el contexto estacional de la dieta de la persona, dado que el maíz y el trigo se cosechan típicamente a finales del verano y en otoño, respectivamente. El consumo de estos alimentos insinuaba que eran remanentes del año anterior. Además, los altos niveles de cobre y arsénico en el cabello, junto con el descubrimiento de un hacha de cobre casi puro, sugerían la posible participación del individuo en la fundición de cobre. Además, un examen de la estructura ósea del individuo, particularmente el tamaño de la tibia, el fémur y la pelvis, sugirió que estaba acostumbrado a recorrer terrenos montañosos durante largas distancias. Tal actividad física era inusual para los europeos de la edad del cobre, lo que indica que el individuo podría haber sido un pastor, particularmente en regiones de gran altitud. Utilizando tecnología avanzada de
escaneo tridimensional, los expertos reconstruyeron una imagen digital del rostro del individuo para su exhibición en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia. La representación muestra a un hombre que parece mayor de lo que sus 45 años indicarían, con ojos marrones profundos, una barba, rasgos curtidos y mejillas hundidas, evocando una sensación de cansancio y rudeza. Desvelando el ADN de Ötzi en el año 2000, ocurrió un hito notable en el mundo de la ciencia. Los investigadores emprendieron una gran misión para desentrañar los secretos ocultos en el código genético de una figura legendaria conocida como el Hombre de Hielo. Este ambicioso esfuerzo representó un avance significativo en el campo de la paleogenética, que se adentra en el estudio del ADN antiguo. En ese entonces, explorar el ADN antiguo era como aventurarse en territorio desconocido, lleno de desafíos. Los científicos enfrentaron numerosos obstáculos, incluido el riesgo de contaminación y la degradación natural del material genético. Con el tiempo, sin embargo, perseveraron, comenzando con el delicado proceso de extraer muestras de ADN de los restos del Hombre de Hielo. A pesar de haber pasado milenios encerrado en el hielo, el ADN de Ötzi resultó sorprendentemente bien conservado, aunque fragmentado y frágil. Las frías condiciones de los Alpes, donde fue descubierto, jugaron un papel crucial en esta conservación. Sin embargo, los investigadores tuvieron que proceder con extrema precaución para evitar cualquier contaminación con ADN moderno, lo que podría haber sesgado sus hallazgos. Utilizando tecnologías de secuenciación de vanguardia que evolucionaban rápidamente en ese momento, los científicos reconstruyeron meticulosamente el código genético del Hombre de Hielo. Esta tarea se asemejaba a resolver un rompecabezas complejo mientras trabajaban para reconstruir secuencias fragmentadas. Los avances en la tecnología de secuenciación fueron revolucionarios, permitiendo a los investigadores descifrar genomas completos en lugar de solo pequeños fragmentos. Este enfoque integral ofreció una visión más profunda de la composición genética de Ötzi. El análisis del ADN de Ötzi abrió nuevas perspectivas en nuestra comprensión de la migración y evolución humana. Al comparar sus marcadores genéticos con los de las poblaciones modernas, los científicos pudieron inferir patrones antiguos de migración humana. Además, pudieron explorar las conexiones genéticas con enfermedades, hábitos alimenticios e incluso características físicas. Esta investigación pionera desempeñó un papel fundamental en la conexión entre las civilizaciones antiguas y la humanidad moderna. No solo arrojó luz sobre nuestro pasado compartido, sino que también proporcionó valiosos conocimientos sobre nuestro presente y futuro. Avanzando rápidamente hasta el año 2008, los científicos se adentraron profundamente en la composición genética de un individuo misterioso conocido como Ötzi. Lo que descubrieron fue asombroso y planteó muchas preguntas interesantes sobre la historia humana. Nuestros cuerpos llevan marcadores especiales llamados ADN mitocondrial, que se transmiten de madres a hijos. Es como un mapa del tesoro genético que nos guía a través de nuestras raíces ancestrales. Cuando los investigadores examinaron su ADN mitocondrial, fue un momento de gran avance en el estudio de la genética humana antigua. Lo que encontraron hizo tambalear la sabiduría convencional. En lugar de estar estrechamente vinculado a las personas de la zona donde fue descubierto, compartía un notable vínculo genético con los habitantes modernos de Cerdeña, una isla frente a la costa de Italia. Esta revelación fue como una bomba genética, lo que sugiere que las migraciones humanas antiguas podrían haber tomado caminos inesperados. Las personas que vivían en la región alpina durante su tiempo podrían haber sido más similares a las que vivían alrededor del mar Mediterráneo que a sus vecinos de la misma región en la actualidad. Es como reescribir los libros de historia, pintando una imagen completamente nueva de cómo nuestros antepasados se movieron y se mezclaron en toda Europa. Su análisis genético también ofreció una ventana a la edad del cobre, la época en la que vivió. Mostró la increíble diversidad de los genes humanos y cómo las poblaciones en Europa interactuaban y evolucionaban durante ese periodo. Estudiar su composición genética fue como encontrar un cofre del tesoro de información. Nos dio pistas vitales no solo sobre su salud, sino también sobre cómo vivían e interactuaban las personas en su sociedad. Imagina su ADN como un mapa de su vida y el mundo que lo rodeaba. Cuando los científicos descifraron su ADN, encendieron emocionantes conversaciones sobre cómo las enfermedades han cambiado con el tiempo. Al examinar sus predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades, los investigadores pudieron armar el rompecabezas de la historia médica. La secuenciación de su ADN marcó un momento crucial
crucial en el campo de la paleogenética. No se trataba solo de descubrir los secretos genéticos de una persona de hace más de 5000 años. Fue como encender una luz para iluminar toda la historia de las poblaciones europeas. En el año 2012, los científicos profundizaron en la salud de Ötzi, beneficiándose de los avances tecnológicos y la accesibilidad de sus restos bien conservados. Sus análisis desenterraron revelaciones fascinantes sobre su bienestar. En primer lugar, descubrieron que tenía la enfermedad de Lyme, lo que marcó un descubrimiento innovador, ya que fue el caso documentado más antiguo de esta enfermedad. La enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia y transmitida a través de la picadura de garrapatas de patas negras infectadas, se manifiesta en síntomas como fiebre, fatiga, dolores de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. Si no se trata, puede escalar, afectando las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Su afección con la enfermedad de Lyme sugiere que ha sido una preocupación para la salud humana durante milenios. Además, los investigadores se sorprendieron al descubrir que Ötzi era intolerante a la lactosa, lo que significa que no podía digerir la lactosa, un azúcar presente en la leche y los productos lácteos. La intolerancia a la lactosa probablemente estaba muy extendida entre las poblaciones antiguas, dado que la capacidad de digerir lactosa más allá de la infancia es un desarrollo evolutivo relativamente reciente en los humanos. Esta revelación arrojó luz sobre los hábitos dietéticos y el estilo de vida de los europeos de la Edad del Cobre, proporcionando valiosas ideas sobre sus prácticas nutricionales. Uno de los aspectos más fascinantes de los problemas de salud de Ötzi fue su condición cardíaca. Los científicos descubrieron signos de arteriosclerosis, una condición en la que las arterias se endurecen, en sus restos. Este hallazgo fue bastante sorprendente, porque la arteriosclerosis generalmente está vinculada a un estilo de vida moderno que involucra poca actividad y hábitos alimenticios poco saludables. Fue inesperado encontrarlo en un hombre que vivió hace más de 5000 años. Esto desafió la creencia común de que las enfermedades del corazón son un problema único de nuestra época, sugiriendo que nuestros antiguos antepasados podrían haber enfrentado problemas de salud similares. Estas revelaciones sobre su salud pintan un vívido retrato de un hombre que, a pesar de vivir en una era muy diferente, lidiaba con problemas de salud notablemente similares a los que enfrentamos hoy en día. Subrayan la importancia de examinar restos antiguos como los de Ötzi. Al comprender los desafíos de salud con los que lidiaron nuestros antepasados, podemos obtener valiosos conocimientos sobre la evolución de la salud y las enfermedades humanas. Investigaciones adicionales en 2016 revelaron una conexión profundamente personal entre los mundos antiguo y moderno. Basándose en los descubrimientos realizados sobre la salud y genética de Ötzi, en 2012, un estudio revolucionario descubrió algo verdaderamente notable. Se reveló que Ötzi tenía parientes vivos, descendientes directos, caminando por la Tierra en el siglo XXI. Esta asombrosa revelación se logró a través de un cuidadoso análisis genético, centrándose especialmente en el ADN del cromosoma Y, que se transmite a través de la línea masculina. Motivados por este descubrimiento, un equipo de investigadores emprendió una extensa encuesta genética en la región del Tirol, conectando la brecha entre la historia antigua y la vida contemporánea. En la región donde se encontró a Ötzi, los investigadores se embarcaron en una misión. Su misión era buscar personas que compartieran rasgos genéticos específicos con la línea familiar de Ötzi. Estos rasgos son como códigos especiales en nuestro ADN que pueden transmitirse a lo largo de muchas generaciones, actuando como una especie de firma genética que vincula a miembros familiares distantes. Para asombro de la comunidad científica, tropezaron con 19 hombres vivos que poseían el mismo raro rasgo genético que Ötzi. Este rasgo, una pequeña pero crucial alteración en su composición genética, servía como una clara señal de una historia familiar compartida. Estos individuos modernos no tenían idea de que estaban llevando una pieza del legado genético que los vinculaba directamente con Ötzi, un hombre que caminó por la Tierra hace más de 5000 años. Este descubrimiento no fue solo una victoria para la ciencia, fue un cautivador relato de conexión humana. Demostró cómo la genética puede revelar lazos ocultos entre nuestro pasado y nuestro presente. Para estos 19 individuos, ofreció un fascinante vistazo a su árbol genealógico, vinculándolos con un pariente lejano que se
se había convertido en una de las figuras más escrutadas de la antigua Europa. Las implicaciones de esta revelación fueron profundas. Ofreció una nueva perspectiva sobre los patrones de migración y el patrimonio genético de las personas que viven en la región alpina. El estudio encontró que, a pesar de los muchos movimientos de personas en Europa a lo largo de la historia, ha habido un patrón consistente en los genes de la población durante miles de años. Esto significa que, aunque las personas han viajado y se han asentado en diferentes lugares, su composición genética se ha mantenido bastante similar en esta región. Comprender esta estabilidad genética les ayuda a entender cómo ciertos rasgos genéticos se han transmitido a lo largo de generaciones, dándoles información sobre dónde migraron y se asentaron los antiguos humanos. Es fascinante ver cómo nuestra ascendencia está entrelazada y cómo la historia genética puede revelarse de maneras inesperadas. Esta investigación también muestra cuánto han avanzado en las pruebas y análisis genéticos. Ser capaces de rastrear vínculos genéticos a lo largo de un periodo tan largo demuestra la precisión y capacidad de las técnicas modernas de investigación genética. Esto abre emocionantes nuevas oportunidades para profundizar en nuestro pasado antiguo y comprender mejor los lazos que nos conectan con nuestros antepasados. Se cree que Otzi encontró su destino a finales de la primavera, una época en la que las montañas aún estaban cubiertas por gruesas capas de nieve. A pesar de los desafíos de su entorno, parecía estar bien preparado para su viaje. Vestía un cálido abrigo o chaqueta de piel de oveja para protegerse del frío cortante. Su calzado era igualmente ingenioso, con zapatos hechos de piel de oso y suelas de cuero de ciervo rojo, mientras que el pasto formaba la parte superior, creando una especie de red natural alrededor de sus pies. Para mantener sus pies abrigados, llenaba estos zapatos con pasto aislante. Incluso se especula que podría haber utilizado un pequeño recipiente hecho de piel para sujetar sus zapatos de forma segura a sus calzas, asegurándose de que no se deslizaran durante sus viajes. Estas calzas estaban hechas de trozos de piel de ciervo, cuidadosamente seleccionados para crear un patrón elegante, con piel alternada clara y oscura. Luego se sujetaban a un taparrabos y cinturón hechos de la flexible piel de cabra. El portador, probablemente un cazador o viajero experimentado, utilizaba el cinturón para llevar diversas herramientas y provisiones, mientras que el resto lo empacaba en una mochila o lo llevaba colgado sobre un hombro. Sobre su cabeza llevaba un sombrero hecho simplemente de piel de animal desnuda, protegiéndose de los elementos. Alrededor de sus hombros colgaba una capa tejida de pasto, cuyos extremos sueltos añadían un toque de flexibilidad y quizá estética mientras se balanceaban con el viento. Hay cierto debate sobre la naturaleza de esta prenda, si funcionaba más como una capa para protegerse del clima o como una manta versátil para sentarse o dormir. Es posible que sirviera ambos propósitos, o quizás ninguno, quedando su verdadera función como un misterio. Su segundo conjunto de herramientas era perfecto para viajar por las montañas. Entre sus posesiones tenía un kit para hacer fuego, esencial para sobrevivir en la naturaleza. Un objeto interesante que llevaba era un tipo de hongo utilizado para preservar brasas, asegurando que pudiera encender fuegos fácilmente cuando lo necesitara. Su colección también incluía un cuchillo de sílex finamente elaborado, con un mango de madera de fresno, y una herramienta de asta para mantener afilados todos sus implementos de piedra. Su arco, hecho de una madera famosa por su idoneidad para la fabricación de arcos, rivalizaba con los preferidos por los temidos arqueros de la Inglaterra medieval. Mientras ellos preferían arcos hechos de tejo italiano importado por su calidad superior, Otzi conocía la excelencia de esta madera desde hace miles de años. Curiosamente, su arco parecía áspero e inacabado, un misterio que exploran más adelante. Colgado sobre su hombro, un carcaj sostenía 14 flechas, cada una hecha de viburno o cornejo. Sorprendentemente, solo 2 flechas tenían puntas de piedra y ambas estaban fijadas a astas dañadas, lo que sugiere encuentros o cacerías pasadas. Y luego estaba su famosa hacha de cobre, una herramienta de gran importancia con un mango de madera en forma de U que medía 60 centímetros o 24 pulgadas. El hacha presentaba una curvatura natural en ángulo recto en la parte superior donde se fijaba la hoja, sujeta con pegamento de alquitrán de abedul y un resistente envoltorio de cuero. La hoja en sí era más pequeña de lo que uno podría esperar, midiendo apenas 9.5 centímetros de largo.
El descubrimiento de Otzi, el hombre de hielo, causó un gran revuelo en todo el mundo, atrayendo la atención de personas en todas partes y acaparando titulares en los medios. Se ganó el apodo de Otzi por los Alpes de Ötztal, el lugar donde fue descubierto. Además, fue apodado el hombre de hielo, Frozen Fritz, y el hombre de hielo de Troya. Agregando al misterio que lo rodea, se convirtió en la estrella de numerosos libros, documentales, exposiciones e incluso una película, cautivando al público con su historia antigua. Sin embargo, su hallazgo también desató intensos debates y controversias, especialmente en torno a quién tenía legítimamente derecho sobre él y cómo preservar mejor sus restos. Una batalla legal estalló entre Austria e Italia sobre la jurisdicción del sitio donde fue desenterrado, ya que estaba cerca de la frontera y tenía un complejo trasfondo histórico de cambios territoriales. A pesar de proporcionar información invaluable sobre la ascendencia humana, su cuerpo seguía siendo el centro de una disputa entre naciones que luchaban por los derechos de propiedad, prolongando la controversia y agregando otra capa a su enigmática historia. La disputa inicial estalló entre Italia y Austria, países vecinos alrededor del área donde fue descubierto. Aunque el lugar preciso del hallazgo caía en el lado italiano de la frontera, estaba solo a unos pocos metros de Austria. Al principio, las autoridades austriacas afirmaron su propiedad y lo trasladaron a Innsbruck para un examen más detallado. Sin embargo, los italianos objetaron, argumentando que les pertenecía legítimamente, ya que fue desenterrado en su territorio. También destacaron que su vestimenta y pertenencias sugerían que procedía de los Alpes del Sur y que su ADN estaba más alineado con el de los italianos de hoy en día. Tras una larga disputa legal, ambas naciones finalmente llegaron a un acuerdo para compartir su custodia. En consecuencia, fue trasladado al Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Bolzano, Italia. Otro grupo reclamó a Otzi, los habitantes locales del Valle de Ötztal donde fue desenterrado. Esta comunidad constituye un grupo minoritario dentro de Italia, con su propio idioma y costumbres. Para ellos, Otzi es venerado como uno de sus antepasados. Añadiendo otra capa de complejidad a la disputa, la comunidad exigió que Otzi les fuera devuelto, enfatizando su derecho a opinar sobre cómo se le estudiaba y presentaba. También insistieron en darle un entierro adecuado de acuerdo con sus tradiciones. Su argumento se basaba en la creencia de que no era simplemente un objeto, sino una persona que merecía dignidad, derechos y respeto. Lo veían como más que un individuo, lo consideraban un símbolo de su identidad y herencia, ofreciendo un medio para preservar y celebrar su cultura. Sin embargo, los gobiernos de Italia y Austria no estuvieron de acuerdo, afirmando que pertenecía al mundo entero, representando un patrimonio universal. Argumentaron que debía ser accesible para todos, citando su importancia para proporcionar valiosa información científica sobre el pasado y los orígenes de la civilización. Además, lo veían como un posible impulsor del turismo y el crecimiento económico en la región, apoyando aún más su postura. El debate en curso sobre su propiedad profundiza en cuestiones complejas y sensibles que tocan el patrimonio cultural, la identidad nacional y los derechos humanos. Preservar a Otzi, el hombre de hielo, hoy en día es todo un reto. No se trata solo de evitar que se descomponga ahora que está fuera del hielo. El viaje que ha realizado su cuerpo desde el glaciar hasta el museo ha sido complicado y exigente. Se han implementado medidas especiales para asegurar que su notable estado de conservación se mantenga intacto. Inicialmente, el desafío fue moverlo desde el lugar remoto a gran altitud donde fue descubierto hasta un sitio donde los expertos pudieran estudiarlo y protegerlo. Esta tarea no fue sencilla. Su cuerpo era extremadamente delicado, fácilmente afectado por los cambios de temperatura y humedad. Cuando se intentó extraerlo del hielo utilizando martillos neumáticos y sierras eléctricas, se causó algo de daño tanto a su cuerpo como al equipo utilizado. Más tarde, fue cuidadosamente transportado en helicóptero a una morgue cercana. Allí, fue colocado en una cámara refrigerada para mantener su estado. Este proceso requirió precisión y atención al detalle para asegurar que su cuerpo permaneciera preservado para un examen y estudio posteriores. La siguiente gran tarea fue encontrar el lugar perfecto para estudiarlo, junto con sus pertenencias. Al principio, eligieron la Universidad de Innsbruck en Austria. Allí, lo sometieron a una serie de pruebas como datación por radiocarbono, análisis de ADN, radiografías y tomografías computarizadas. Estas pruebas revelaron mucho sobre él: su edad, salud, dieta, ascendencia
e incluso la causa de su muerte. Después de pasar 7 años en la Universidad de Innsbruck, Ötzi fue trasladado a Tirol del Sur, Italia. Allí, iba a ser sometido a más exámenes y presentado en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Bolzano. Fue colocado en una cámara hecha a medida, cuidadosamente diseñada para imitar las condiciones del glaciar donde fue descubierto. La cámara se mantenía oscura y enfriada, a menos 6 grados centígrados con una humedad del 98%. Los visitantes podían echar un vistazo a su cuerpo a través de una ventana en la cámara, pero solo por un breve periodo para evitar la sobreexposición a la luz y al calor. Sin embargo, la cámara no era la única medida implementada para preservarlo. Un equipo de expertos le brindaba cuidados regulares, empleando diversas técnicas para evitar la descomposición y mantener su condición. Este esfuerzo diligente asegura que permanezca intacto para futuros estudios y apreciación. El cuerpo de Ötzi es rociado regularmente con agua limpia cada pocos meses para mantenerlo húmedo y evitar que se seque y desarrolle grietas. Además, una fina capa de fibras de celulosa cubre el cuerpo, sirviendo como un escudo protector contra bacterias y hongos dañinos. Se realizan escaneos y fotografías rutinarias del cuerpo para monitorear cualquier alteración o daño con el tiempo. El equipo y la ropa descubiertos junto con el cuerpo en el glaciar también se preservan cuidadosamente en el museo. Estos artefactos incluyen un hacha de cobre, un cuchillo de sílex, un arco y flechas, un carcaj de cuero, una mochila, una red, una bolsa y 2 contenedores de madera. La vestimenta consiste en una túnica de piel, una capa de pasto, un sombrero de piel, zapatos de cuero y varios accesorios. Para mantener su integridad, estos artículos se almacenan en cámaras especializadas con niveles de temperatura y humedad controlados, se someten a tratamientos con sustancias específicas para prevenir el deterioro y proteger contra la infestación de insectos, asegurando que permanezcan intactos para que futuras generaciones los estudien y admiren. Gracias por ver este video y por estar aquí. Nos vemos en el próximo, amigo. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.